Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero.
Bueno, yo digo que vamos a continuar con nuestro tema. Ya estamos, yo creo que hacemos todo, ¿no? 8, no, faltan, pero ya se conectarán. Voy a presentar pantalla, si me permiten. Vamos a ver si podemos trabajar solo así. ¿Se mira la pantalla? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Gracias. Esta es la tabla que ya habíamos visto el día de ayer, que se refiere a la longitud, al diámetro, perdón, de los sifones. Los sifones son aquellos tubitos así medios torcidos que nos sirven para sacar agua de una acequia. Inge, ¿Sí? yo no veo la pantalla, solo veo la página de Meet. No sé si los demás compañeros también. No, igual se ve. Solo la pantalla de Meet esa. Solo la pantalla de Meet. Vamos a entonces dejar de compartir y vamos a compartir otra vez. Vamos a ver qué pasó. ¿Y ahora? Ya, Inge. Ahora sí, Ya, Inge. método de riego superficial es el tema, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bueno, gracias. Entonces, vamos. Esta tabla era la que le estábamos comentando. Ayer estábamos hablando de lo que era la unidad de riego y cómo se obtiene una unidad de riego, y decíamos que la unidad de riego es la cantidad de surcos que se pueden regar simultáneamente, ¿verdad? Número de surcos que se pueden abastecer de una misma toma y que se riegan de una sola vez. Generalmente son de 4 a 10 surcos, según el caudal que pueda manejar una persona adecuadamente. Y estamos viendo este ejemplo. Se desea regar una parcela con surcos de 150 metros de largo y pendiente de 0.2. La textura es franca con una infiltración de 30 litros por minuto por 100 metros de largo. El caudal disponible es de 30 litros. Y entonces comenzamos ahí a resolver este ejercicio. Primero calculando el caudal máximo no erosivo con la fórmula que ya les di.
de 36 partido 2, porque es la pendiente, cuando se trata de litros por minuto. Y eso nos da 130 litros por minuto, que si lo dividimos dentro de 60 segundos que tiene un minuto, nos da 3 litros por segundo. ¿Estamos bien? Yo creo que ya habíamos visto este ejercicio también. Estamos comentando esta tabla. También la vimos el día de ayer, que se refiere a cuando vamos a regar por sifones. Ya no veo mucho que hagan esto de el riego por surcos con sifones. Anteriormente hemos hecho alguna gira aquí a San Jerónimo para ver ahí riego, aunque no es época realmente de riego el curso. Yo creo que está mal ubicado en el segundo semestre, porque no nos permite regar o hacer prácticas de riego. Aquí mismo en la granja podríamos hacer algunas prácticas de riego, pero dada la cantidad de agua que cae en esta época, pues nos mirarían como locos estar regando cuando en realidad los cultivos tienen más agua que lo necesario. Tal vez en vez de riego necesitaríamos drenaje, ¿no? Pero bueno, en ese trabajo se está ahorita revisando el pensum de la carrera. Y a lo mejor este curso no debe de estar en el segundo semestre, sino en el primer semestre. Entonces estamos revisando esta tabla que nos permite obtener el diámetro del sifón a partir de la carga hidrostática y del caudal que tenemos que aplicar. La carga hidrostática la definimos ayer, es la diferencia de altura entre la acequia de abastecimiento y la salida de agua en el sifón. Vamos a ver si puedo. Entonces, un sifón, vamos a simular aquí una acequia. ¿Se está viendo en mi pantalla? Inge, Sí, Bueno, digamos que este es un canal y tiene el agua hasta aquí. Y entonces aquí para acá están los surcos. Estos son los surcos de riego y nosotros vamos a sacar agua de aquí con un sifón. Entonces,
Estos son los sifones. Entonces, esto tiene que estar un poco más bajo que la sequía, les decía. Entonces, esta es la carga hidrostática. Esta pequeña diferencia de altura entre el nivel de agua en la sequía y el nivel del sifón. ¿Se logra comprender ahí la situación? Parece que hubiéramos amarrado algo, como que no nos quedó muy bien el dibujo. Trataré de hacerlo por aquí. Este es un canal que tiene agua hasta aquí. Y aquí, de este canal vamos a sacar agua para un surco de riego. Está a esta altura del terreno, que va con esta pendiente. Entonces va a venir un tubo que es lo que llamamos sifón. Viene y le echa agua acá. Entonces, la carga hidrostática, aquí está el nivel de agua en la sequía, y la carga hidrostática es esta altura. Es lo que se llama H. ¿Entendemos mejor el dibujo, jóvenes? Inge. Gracias. Entonces, esta tabla nos permite calcular, les decía, el diámetro del sifón, pero aquí estaba la fórmula que yo les di ayer, que era despejar esto, ¿verdad? Que área por velocidad es igual al caudal. El área es pi por el diámetro al cuadrado partido 4. Es igual a Q por 4 partido B y también partido pi. Y nos va a quedar solo diámetro al cuadrado. Entonces le sacamos raíz cuadrada a esto, raíz cuadrada a esto, y nos va a quedar diámetro igual a Q por 4 partido la velocidad por pi. Y la velocidad, entonces el diámetro es igual a la raíz cuadrada de 4Q partido pi por la velocidad, que es la raíz cuadrada de 2G por H, donde H es la carga hidrostática. Entonces aquí tienen también una formulita que les va a permitir calcular el diámetro del sifón. Y ustedes al día de ayer pudieron hacerlo matemáticamente. Eso es, o sea, la tabla es para facilitarnos un poco el trabajo. Diseño de riego por surcos utilizando tablas. Cuando lo hagamos matemáticamente, no podemos tampoco quedarnos con el dato exacto que nos salga,
porque los sifones los tenemos que hacer de tubo, ya sea de PVC o de aluminio, y tenemos que ajustarnos al diámetro que haya en el mercado, porque no nos van a hacer un tubo con las dimensiones exactas que nosotros nos haya salido, sino que tenemos que concretarnos a las dimensiones que ya hay en el mercado. Por ejemplo, media pulgada, 3/4 de pulgada, 1 pulgada, 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, de ahí creo que salta a 3, o no sé si es de 2,5, pero bueno, va, creo que de media en media. Entonces, tenemos que ajustarnos a esas medidas, ¿no? Diseño de riego por surcos utilizando tablas y gráficas. O sea que también se nos facilita el trabajo, porque podríamos utilizar aquí en esta diapositiva creo que nos quedamos el día de ayer. Los datos, vamos a hacer esto con información ya. Dice datos necesarios: el cultivo del maíz, distancia entre hileras 1 metro, la profundidad de la zona radicular 1 metro, el déficit permitido de manejo 55%, una capacidad de campo de 22%, en toda la zona radicular, no hay estratos. ¿Cómo se llama? El punto de machetez permanente, 10%, la densidad aparente, 1.4, el suelo es homogéneo en toda su profundidad, eficiencia de aplicación del 60%, una pendiente en dirección del riego del 0.5% y una longitud del terreno en dirección de los surcos de 600 metros. Vamos aquí con la solución. Primero calculamos la lámina de humedad rápidamente aprovechable, que es igual al DPM, 0.55, por la capacidad de campo, menos el punto de machetez permanente, por la densidad aparente y por la zona radicular en centímetros, para que el resultado nos dé en centímetros. ¿Alguna duda con eso? No tengan pena en preguntar, muchachos y muchachas, porque nadie los va a ver, ni yo. La lámina bruta de diseño, pues esta ya incluye las pérdidas, los desperdicios, y como tenemos una eficiencia de aplicación del 60%, entonces esta lámina de 9.24 se divide dentro de 0.6 y eso nos da 15.4. También podemos hacerlo con la otra fórmula, que es 9.24 por 60 por 100 dividido 60. En ese caso no sería 9.24 por 0.6. No. Es la fórmula, decía, si se recuerdan, es cuando hicimos el calendario de riego. No es dividido, está bien así. Sí, es mayor, porque si es menor, entonces no estaría incluyendo los desperdicios. Sí, ya tiene que ser dividido porque
para que se agregue más riego del necesario para que... Exactamente. Mire, le voy a explicar algo que también he traído a colación en una oportunidad. ¿Cómo ustedes calculan el IVA? Digamos que si digamos que no les dan el precio con el IVA, sino que les dan el precio sin IVA. Entonces, ¿cómo calcularían ustedes sí, así sería. ¿Cómo calcularían ustedes el valor de un artículo si les dan el precio sin IVA, ¿verdad? Y Multiplicar el valor por 0.2. por 0.12. Digamos que un artículo vale 100 quetzales. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Digamos que un artículo vale 100 quetzales, pero no tiene el IVA incluido. Para incluirle el IVA, ¿cómo le haría a usted? Se multiplica por 0.2 y se le suma la cantidad que estaba. Por 0.12 y más los 100 quetzales. Así sería. Sí, ingeniero. Y eso sería igual A 112. a 112. Pero también sería igual a que tengamos como 100 quetzales por 1.2. ¿De acuerdo? Sí, ¿Verdad? Multiplica es lo mismo. los 100 por 1.12. Bueno, entonces digamos que tenemos casualmente el símbolo ese. Tenemos, vamos a ver acá. El caudal, la lámina es 9.24. Vamos a ver si nos sale de esta manera. La lámina de humedad rápidamente aprovechable es de 9.24 centímetros. ¿Y cuánto le tenemos que agregar por desperdicios? El 40%, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque si tenemos una deficiencia del 60%, es porque hay un desperdicio de 40%. ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a ver si multiplicamos entonces 9.24 por 1.4. ¿Cuánto nos sale? $12.94. ¿Cuánto? 12.94. 12.90. Entonces no. $12.94 centímetros. Y en el otro caso nos salió, entonces no. Vamos a ver por qué.
Es multiplicado y restado, creo que es, ingeniero. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Multiplicado por punto 4? Se lo debe restar al 9.24. No, pero ahí se lo vamos a calcular. En ese caso que ustedes dicen, yo solo multiplicaría por punto 4 y se lo agregaría, pero no sale. Como que no es lo mismo, entonces. Bueno, pero mire, pues, lo que yo les quería explicar con esto, si no me sale bien el ejemplo, es que cuando nos dan el precio, digamos, con el IVA, y les dicen a ustedes que un artículo vale 112 quetzales, y ustedes quieren calcular el IVA de esos 112 quetzales, aquí tal vez sí nos va a salir. ¿Cómo calculan el IVA? Ya les dijeron que el artículo vale 112 quetzales, pero ya tiene el IVA incluido. Entonces, tiene el IVA incluido, entonces ustedes tienen que deducir el IVA de esos 112 quetzales. ¿Cómo lo harían? $112 quetzales, pero ya incluye el IVA. Y nosotros lo que queremos es sacar el precio sin IVA. Bueno, aquí ya lo sabemos, no decir ustedes, no, son 100. Vamos a poner otra cantidad. $135 quetzales. Les venden, o ustedes van a vender un artículo que vale 135 quetzales, incluido el IVA. Entonces, ¿cómo calculan ustedes de esos 135 quetzales? El IVA, porque el IVA lo tienen que trasladar al fisco. ¿Cómo le harían ahí para calcular el IVA de esos 135 quetzales? Dividiendo 1.12. Ahora ya lo saben, ¿verdad? Se divide dentro de 1.12 para obtener el valor sin IVA. ¿Se dan cuenta? Se divide dentro de 1.12 para obtener el valor sin IVA. Y luego le restan ese valor a los 135 y la diferencia es el IVA. ¿Verdad? Pues algo así es el cálculo acá. O sea, se divide dentro de la eficiencia de riego para obtener el valor, incluyendo los desperdicios. Tal vez el ejemplo no es muy, ¿cómo se llama? Pero sí es dividido la eficiencia pero la otra duda era, bueno, pero la eficiencia dice 60%, ¿verdad? Entonces la eficiencia dice 60%. Entonces les dije yo que ustedes podrían multiplicar la lámina 9.24, dividirlo dentro de
60. Aquí, cabal 60. Pero multiplicar eso por 100. Esa es la otra opción. Multiplicar la lámina por 100 y dividirlo dentro de 60. Pero ese es exactamente lo mismo. Les va a salir lo mismo que tengan 9.24 dividido 0.6. Es lo mismo. Si ustedes hagan los cálculos ahí va. Entonces teníamos que la lámina era 9.24, la dividimos entre el 0.6, que es la eficiencia, en tanto por 1, y nos da 15.4 centímetros. La longitud máxima de surco nos dicen aquí que es de 475 metros, pero nosotros no estamos muy conformes con esa longitud de surco, entonces vamos a calcular una longitud de surco. Primero con el caudal máximo no erosivo, que es esa constante dividido la pendiente, que es de 0.5. Entonces nos da 1.25 de una vez litros por segundo. Si quisiéramos en minutos, no nos va a salir exactamente lo mismo, pero si quisiéramos el caudal máximo no erosivo en minutos, entonces sería 36, ¿verdad? Entonces sería 36 dividido la pendiente, que es 0.5. ¿Cuánto es eso? ...36 dividido la pendiente, que es de 0.5, y aquí el caudal nos va a salir en litros por minuto. 72. ¿Cuánto? 72. 72. No tenía que haber salido 180, pero... Sí, no, es por la constante que usamos allá y la que estamos usando aquí. Si dividimos entonces ese 72 dentro de 60 para tener litros por segundo. Dividido 60, aquí nos da 1.2 litros por segundo. Y en el otro caso nos da 1.25, ¿verdad? Es la 0.05 litros es la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? En usar esta fórmula o la otra, pero como yo les decía, aquí podemos poner para ser congruentes con la otra fórmula, podemos poner aquí solamente 0.6, dejar 0.6 dividido 0.5, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos daría si ponemos 1.2? 1.2? Ahí está, pues, para ser congruentes con la otra fórmula, 0.6 dividido 0.5 igual a 1.2 litros por segundo. Caudal de infiltración igual al promedio de la tabla que ya lo obtuvimos allá, los 4 datos, ¿verdad? Entonces vamos a poner de nuevo la tabla. Nos referimos a esta tabla y vamos a poner estos 4 datos. Punto 305 más punto 678 más punto 271 más punto 542. ¿Por qué vamos a promediar estos 4 datos? Porque la pendiente es 0.5 y aparece en este rango de aquí y aparece también en este rango de acá. Acá aparece en
En el rango aparece como límite superior y aquí en el otro aparece como límite inferior. Y por eso mejor estamos tomando los 4 datos, haciendo un promedio, ¿verdad? Porque si no nos preguntarían, bueno, ¿y cuál tomo? ¿El de arriba o el de abajo? Pues como no sé, mejor hago un promedio de los 4 datos. Y todavía este promedio lo tengo que multiplicar según estos factores, según la textura, por estos factores que están acá. Si es fina, 1.50. Si es media, 1.33. Y si es gruesa, 1.20. Y entonces eso fue lo que hicieron ustedes acá. Vamos a ver. Sí, ahí ese. Vamos a ver. Textura del suelo. Media. Moderadamente gruesa. Gruesa y muy gruesa. Perdón. Según estos factores, solo tenemos tres texturas, ¿verdad? Entonces aquí se utilizaría fina, moderadamente fina, con el factor de 1.5, media con 1.33 y moderadamente gruesa y muy gruesa con 1.20. ¿Está bien? O sea que aquí vamos a categorizar solamente 3 facturas, la fina, la mediana o media y la gruesa, porque solo tenemos factores para esas texturas. Habría que determinar un factor más específico para cada una de estas texturas, pero los factores que tenemos solo son para la fina, la gruesa y la muy gruesa. Ingeniero, lo de la tabla, yo no entiendo muy bien cómo es eso de los factores de corrección por textura. Lo que pasa es de que como usted se da cuenta que los valores que tengo en la tabla están en litros por segundo, pero por 100 metros de longitud. Entonces, en los 100 metros de longitud que tenemos, se va... Aquí en la primera columna solo tenemos los rangos de pendiente y con base a eso nos dieron los 4 valores. Pero la infiltración acá se tiene a lo largo de 100 metros de longitud. Pues en 100 metros de longitud puede darse alguna variabilidad de la textura y por eso es que se aconseja corregirla con esos factores que nos dan ahí. Es decir, para tener un dato más representativo de todo la textura a todo lo largo del surco. Por eso se da la corrección con esos factores, ¿verdad? Porque yo puedo tener una infiltración básica en un punto específico, pero ya en un área grande esa infiltración va a tener alguna variación. Y para promediarla, digamos que la infiltración básica que usted obtiene en la cabecera del surco no va a ser la misma que usted obtiene al final del surco, aunque tengan la misma textura, o que esté trabajando con la misma textura. Entonces, el promedio de
de la longitud del surco es lo que le permite corregir el factor ese de 1.5, 1.33 o 1.2. ¿De acuerdo? Por eso lo del factor. O sea, la razón es que tenemos datos de una longitud de 100 metros y entonces se da una corrección cabalmente por la extensión que tiene el surco, que no es pues en un solo punto donde se está sacando. Perdón. Gracias, ingeniero. Tenemos que calcular, perdón, el tiempo de infiltración y el tiempo de riego. Entonces, calculamos el tiempo de infiltración, que sería la lámina de infiltración, 9.24, dividido entonces la infiltración básica, que es de 2.15. ¿Cómo se obtuvo? ¿Quieren revisar otra vez cómo obtuvimos el 2.15? Revisamos acá. La infiltración básica promedio, entonces es 0.449. La multiplicamos por 1.33, que es el factor que vimos en la tabla, y nos da 0.597. Teníamos un surco de 475, entonces 0.597 se multiplica por 4.75, porque ese es el largo del surco, entonces eso nos da 2.84. Si dividimos la lámina de 9.24 dentro de 2.84, pero convertida, es que 2.84 que tenemos ahí es la infiltración, pero en litros por segundo. Eso lo tenemos que convertir a lámina, ¿verdad? Y ustedes ya saben hacer eso porque ya lo vimos anteriormente. 2.9 2.84 litros por segundo. Ese caudal es excesivo. 2.84 es excesivo, ya que el caudal máximo no erosivo es 1.25 litros por segundo. Entonces, el 1.25 por los 475 metros de largo, dividido 2.84 para corregir la longitud del surco, ya que los 2.84 era demasiado. Entonces, no podemos utilizar una longitud de 475 metros porque para eso necesitamos aplicar un caudal de 2.84. Y como el máximo no erosivo es de 1.25, lo que tenemos que hacer entonces es hacer un surco más pequeño. Corregimos, ya no va a ser, perdón, entonces 1.25 el máximo no erosivo, lo que va a ser 1.2, ¿verdad? Igualmente aquí vamos a poner 1.2. 1.2 por 475 dividido 2.84, ¿cuánto nos da? Se corrige un poco ahí. ¿Cuánto da? Entonces da 1.2 por 475. 475 200 dividido 70. 2.84.
1.2 por... nos da 203. Nos da 203 y por lo tanto, aquí ve, 203. Nos da 203 y pues como la longitud del terreno era de 600 metros, tampoco nos conviene hacer surcos de 203 metros, porque entonces vamos a hacer 3 antes, diría la gente, 3 acequias para abastecer esos surcos. Pero si hacemos 203, el último surco tendría que tener 194 metros. Entonces, para que los últimos no nos salgan más cortos, les damos cabal 200 metros de largo y entonces vamos a hacer 3 acequias para abastecer estos surcos de 200 metros. Ahí hacemos otra acequia para abastecer los otros surcos de 200 metros y así conseguimos regar todo el terreno. Tenemos tiempo de riego. La lámina bruta la convertimos en lámina en infiltración en centímetros por hora, o sea que aquí tenemos 360 por la lámina bruta en litros, dividido el espaciamiento de los surcos y obtenemos entonces la infiltración básica en centímetros por hora. O sea, teníamos 0.597, que era lo que nos había salido de infiltración en litros por segundo por 100 metros. Eso lo convertimos lo multiplicamos por 360 y lo dividimos dentro de el espaciamiento para obtener la infiltración en centímetros por hora. Y entonces, habiendo la infiltración en centímetros por hora, podemos calcular el tiempo. Dividiendo en la lámina que tenemos que aplicar, que es de 9.24, dividido dentro de la infiltración básica en centímetros por hora, que es de 2.15, obtenemos el tiempo de infiltración, que es de 4.3 horas. A eso le agregamos un cuarto de tiempo por el tiempo de avance. Y si sumamos los dos, nos da que el tiempo de riego es de 5 horas con 23 minutos. Ahí tenemos un resumen de todos los datos que teníamos. La longitud máxima de surco era de 475. La longitud del surco a usar debe ser de 200 metros, porque no se pueden usar 475. Con ese caudal causamos erosión. Caudal máximo no erosivo es de 1.2, no es de 1.5, no que de 1.2. Caudal de infiltración sigue siendo entonces 1.2. Podemos utilizar el máximo no erosivo para fregar los surcos. Quitamos este 5 de aquí. Para 200. El surco solo tiene 200 metros. El tiempo de infiltración, 4.3 horas. El tiempo de avance, 1.075 horas. Tiempo de riego, 5 horas con 23 minutos. Aquí tenemos todos los datos del riego que queríamos obtener. Vamos ahora a ver un ejemplo aplicando pruebas de campo, ¿verdad? O sea, aquí ya
Solo el caudal máximo no erosivo es el que vamos a obtener y lo demás se hace haciendo pruebas de campo. Entonces dice que se obtiene el caudal máximo no erosivo con la fórmula que ya vimos. Vamos a quitar el punto 25 mejor para no confundirnos. Punto 6 dividido la pendiente. Se escogen 3 caudales más grandes y 3 caudales más pequeños del máximo no erosivo. ¿No? Tenemos punto 6 dividido la pendiente, eso nos va a dar un caudal. Pero nosotros vamos a escoger 3 que sean más grandes que ese y 3 que sean más pequeños que ese. ¿Me explico? 3 caudal. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, Inge. Ingeniero. Perfecto. Va. Entonces calculamos el caudal máximo no erosivo. Luego obtenemos 3 caudales más grandes y 3 más pequeños. Y vamos a hacer pruebas de campo con esos 7 caudales que tenemos ahí. ¿No? Y dice, se dejan escurrir esos caudales en los surcos, observando el que produce erosión para descartarlo del análisis, ¿verdad? O sea que vamos a estar aplicando 7 caudales y vamos a estar observando entonces el más que produce erosión, ese se descarta. En los 3 surcos, porque acuérdense que el que calculamos era teórico, ¿no? El punto 6 partido ese solo era un caudal máximo no erosivo, pero teórico. Aquí vamos a determinarlo en forma práctica. En los 3 surcos intermedios se realiza la prueba de infiltración. Acordémonos que para una prueba de infiltración por surcos necesitamos 3 surcos, aunque solo en uno realmente vamos a hacer las mediciones. Siempre se pone uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, en los 3 surcos de en medio se realiza la prueba de infiltración de entradas y salidas para obtener el modelo de infiltración de Kostiakov-Lewis. Todo esto ya lo sabemos hacer, ¿no? No nos vamos a poner aquí a hacerlo nuevamente. Entonces se trazan las curvas de avance, tal como el ejemplo de la curva que les enseñé. Se trazan las curvas de avance de los caudales restantes, o sea, teníamos 3 de los otros 4, porque de todas maneras aquí ya se está haciendo, ¿no? Con el tiempo de avance se traza una línea horizontal hasta interceptar la curva del caudal máximo que no produjo erosión y se baja al eje X para la selección de la longitud máxima de surcos. De igual manera, con el tiempo de infiltración se traza una línea horizontal hasta interceptar la línea vertical de la longitud máxima de surco y dicho punto estaría marcando el caudal de infiltración. Tal vez dicho acá, como está en la diapositiva, nos cueste comprenderlo, pero vamos a pasar a la siguiente y ahí nos va a facilitar más. Lo que estamos diciendo es esto, que está acá. El caudal para el caudal de avance. Ahora, esa misma línea que nosotros tenemos acá, la podemos prolongar e interceptar, pero como el tiempo de infiltración fue de 380 y algo de minutos, entonces hacemos lo mismo. Nos prolongamos acá
con esta misma línea y jugamos con los dos tiempos. El caudal de infiltración en este caso va a ser 1.78, porque es donde más o menos se va a cortar el tiempo de infiltración. Con el caudal de avance, solo vamos a tener una curva que va a ser esta de aquí. O sea, si nosotros prolongáramos esta línea, vamos a ver si podemos dibujar aquí, insertar la línea. Esa línea de ahí va a interceptarse con el tiempo entre 280 minutos, pero en realidad el tiempo es 360. Entonces, si nosotros agarramos la línea esta y nos venimos, vamos a ponerle la insertar. Estamos entre estas dos líneas. Estamos entre estas dos líneas azules, entonces vamos a obtener el promedio de los dos valores de longitud y surco que tenemos acá, y ese sería la longitud de surco que usaríamos. Aquí sería aproximadamente 160 metros de largo. Esto es determinando estos datos entonces con prueba de campo. Con prueba de campo determinamos el caudal máximo, el caudal más adecuado para mojar los surcos y el caudal para la infiltración. ¿No? En este caso, el caudal máximo no erosivo va a ser de 390. Con este vamos a mojar primero los surcos y luego el caudal de infiltración va a ser 1.75. Caudal máximo no erosivo lo reducimos ya cuando hayamos mojado los surcos a un caudal de 1.75 litros por segundo, y ese caudal lo dejamos ahí por 380 minutos para que se moje, se infiltre totalmente la lámina. Aquí pues obviamente estos no son valores así tan precisos como los que calculamos matemáticamente, porque acuérdense que son pruebas de campo y en las pruebas de campo siempre se introducen errores aleatorios, ¿verdad? Hay errores, como cuando ustedes hacen un experimento, siempre hay errores aleatorios, ¿verdad? Pero más o menos obtenemos entonces, haciendo las pruebas de campo, los caudales que necesitamos y las longitudes de los surcos. ¿Estamos? ¿Dudas acá? Lástima, por eso les decía yo, porque esto sería una práctica que deberíamos nosotros hacer en el campo, ya en un campo de riego. Ahí podríamos hacer estas prácticas, estas pruebas, echando caudales a escurrir y midiendo los tiempos en que llegan a las diferentes marcas que ponemos cada 20 metros y viendo al final qué caudales producen erosión. Y obviamente los caudales que producen erosión los descartamos
y nos quedamos solamente con los menores para regar, para mojar y para regar, ¿verdad? ¿Dudas, muchachos? Si no hay, le podemos, perdón. No es sobre esto exactamente, pero lo que usted decía, no sabe usted todavía que cómo se van a impartir las clases el siguiente año, si va a haber algún cambio o vamos a seguir así, ¿no sabe usted algo de eso? Fíjese que acabo de leer un acuerdo del Consejo Superior Universitario donde le dice a las autoridades de la unidad académica que evalúen la posibilidad de trabajar por lo menos los laboratorios. O sea que pues ellos ya están también pensando en que es necesario que por lo menos se haga presencialidad a nivel de laboratorios. Pues esa decisión ahora queda, digamos, en manos del consejo directivo. Y nosotros realmente queremos ya que hayan prácticas. No nos sentimos cómodos trabajando solamente de esta manera, porque yo sé que hay cosas que por más que uno las explique acá, como dijeron ustedes, no, es que queremos ver la parcela de campo, como queremos ver los surcos, queremos ver cómo es que se echa el agua en los surcos, y es natural, muchachos. Uno quisiera acá, en estas condiciones virtuales, poderles explicar con dibujos mejores, pero nosotros no somos hábiles para eso. Tratamos de obtener imágenes también de otros lados, pero no es siempre lo mismo que ustedes estén en campo y lo hagan y todo. Entonces, para responder su pregunta, yo vi un acuerdo de Consejo Superior Universitario en donde efectivamente sí ya están recomendando ellos que las unidades académicas evalúen la posibilidad de volver a la presencialidad. Y como que los profesores también lo quieren hacer, ¿verdad? Espero entonces que el próximo semestre nos podamos ver allá en el CUNOR. Aquí les tengo yo también unas imágenes miren, de cómo se puede echar el agua en los surcos por medio de tuberías. Pero esto ya nos implica más costo. Lo que se puede hacer también es que aquí donde está parado esta persona, que eso sea una acequia, ¿cómo decirles? Una represa, que eso sea una represa y, o sea, poner un bordo en vez del surco, poner un bordo y echar el agua atrás, donde está el señor, y sacarla con sifones o abriendo agujeros en el bordo de la represa para que el agua pase a los surcos. Se abre un agujero, pero no se deja porque entonces se derrumbaría rápidamente la represa. Todo lo que se hace es meter tubos abajo que pasen al otro lado
Y entonces cuando la represa se llene de agua, se va a venir por los tubitos que están como debajo del suelo, debajo del bordo. Esta es una alternativa al uso de sifones. Poner tubitos para que el agua salga de la represa a los surcos. ¿Verdad? Una opción al uso de sifones. Aquí tenemos otro caso abajo, método de riego por surcos sin pendiente. En el carro de arriba es con pendiente, abajo sin pendiente. O sea, terreno completamente plano. Método de riego por surcos siguiendo curvas a nivel o en contorno. ¿Verdad? Los surcos, si se dan cuenta, no son surcos rectos, sino que son surcos que están ahí todos curvados para seguir las curvas de nivel. Y entonces de esta manera, seguir más o menos, porque los surcos tienen que tener siempre cierto desnivelito para que el agua pueda escurrir. Les decía que con el riego por surcos en contorno podemos regar terrenos hasta con el 10% de pendiente. Bueno. Riego por corrugaciones era la otra alternativa. Es una variante del riego por surcos donde los mismos son de poca profundidad, de 8 a 15 centímetros. Como se obstruyen fácilmente, es necesario orientarlos en el sentido de la máxima pendiente. La pendiente, la textura y el cultivo. Cuando el cultivo cubre la superficie del suelo, no se produce erosión y se pueden alcanzar pendientes hasta del 10% con un caudal adecuado. Cuando se aplican caudales bajos, la longitud no debe ser grande para evitar excesivas pérdidas por percolación. Todo esto ya lo hemos visto. Hay tablas que relacionan el tipo de cultivo, el suelo y la pendiente. Ya se pueden obtener dimensiones adecuadas de los surcos de corrugaciones y según pendiente se da el caudal máximo no erosivo. Aquí hay una tabla para eso. Separación entre corrugaciones en centímetros, pendiente, suelos pesados, suelos medios, suelos ligeros, para plantas con raíces poco profundas, para plantas con raíces profundas en cada uno de los suelos. Esto es la separación de los surcos. Perdón. Y esta tabla es también para la longitud de los surcos de corrugaciones en suelos pesados, en suelos medios, en suelos finos, según la pendiente. Para plantas con raíces profundas, con raíces poco profundas. O sea, pues aquí tenemos en estas tablas las opciones para longitud de surcos y para separación de los surcos. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen de un ejemplo de cómo están las corrugaciones. Ustedes ven que hay un circo seguido de otro. Los surcos están bastante cercanos. Esa es la diferencia con el otro método, pues que son para otro tipo de cultivos también. ¿Verdad? Aquí los cultivos se van a regar, se van a sembrar en estas especies de bordos que tenemos ahí. Riego por fajas.
Esto también se le llama riego por melgas. Hacer fajas en el terreno, poniendo bordos a la orilla y dejar escurrir un caudal que se extienda a todo lo ancho de la faja y vaya escurriendo a lo largo de la misma, ¿verdad? El terreno se divide en porciones rectangulares estrechas llamadas fajas, melgas o tablones, separados unas de otras a través de bordos o caballones dispuestos longitudinalmente. Se hacen acequias de abastecimiento y de desagüe en los extremos superior e inferior respectivamente. El agua discurre a lo largo de las fajas formando una lámina delgada que se infiltra paulatinamente. Vamos a corregir esto de una vez. Una lámina delgada que se infiltra paulatinamente. Los bordos se construyen en forma perpendicular a las curvas de nivel. Tienen que ser a lo largo de la faja. Y deben tener una altura suficiente para contener el agua dentro de la faja sin que se produzcan desbordamientos. Al efectuar el primer riego, bajan la altura de los caballones, o sea, los bordos que vamos a tener en cada orilla de la faja, por lo que inicialmente tendrán una altura de 50 a 60 centímetros, o sea, son bastante altas, ¿verdad? Porque cuando ya se riegue y se moje, eso va a bajar un poco. Los caballones suelen tener una longitud, en suelos arcillosos basta una anchura de 60 a 80 centímetros, mientras que en suelos arenosos pueden llegar a 1 metro o 1.20 metros. Aquí estamos hablando del ancho que deben tener los bordos en la base. ¿Se imaginan ustedes? Aquí estamos perdiendo, en suelos arenosos, estamos perdiendo 1 a 1.20 metros de ancho por todo el largo de la faja. Si la faja tiene 400 metros, estamos perdiendo 400 metros de terreno que no se cultiva, porque encima de los bordos no se siembra, ¿verdad? Entonces, 400 y si la faja tiene 2 bordos, estaríamos perdiendo 800 metros de no cultivo. Y si tenemos varias fajas, entonces hay bastante terreno no útil, que no se puede utilizar, ¿verdad? La anchura de su base depende de la estabilidad del suelo humedecido. En suelo arcilloso basta una anchura de 60 a 80 centímetros, pero en suelos arenosos debe tener hasta 1 o 1.20 metros. Los caballones o bordes, suelen tener una longitud menor que las fajas. En fajas largas pueden terminar 10 o 20 metros antes y en fajas cortas 5 a 10 metros antes. ¿Y por qué no el bordo no se extiende a todo lo largo de la faja? Porque nos interesa, como quien dice, orientar el escurrimiento del agua en la parte de arriba, y en la parte de abajo pues ya el caudal va a ser muy pequeño porque ya se ha quedado, el agua ya se ha quedado en todo el terreno. Entonces ya solo va a ser una lámina muy pequeña para terminar de mojar la paja. Se utiliza en cultivos extensos como alfalfa, pastos y cereales.
Los suelos más adecuados son de textura media con buena permeabilidad. En suelos arcillosos el agua debe distribuirse con lentitud para que penetre en toda la zona de raíz, pero en suelos arenosos debe hacerse rápida para evitar pérdidas por percolación. Como se dan cuenta, este riego no se utiliza para cultivos que se siembran en línea, sino que es más para cultivos que se siembran al voleo, ¿verdad? Donde las plantas están distribuidas dentro del terreno aleatoriamente. La pendiente las pendientes más recomendadas son de 0.2 a 0.5%. En suelos arcillosos y cultivo de raíces profundas se pueden utilizar pendientes próximas a 0 y en suelos arenosos puede llegar hasta 2%. ¿Por qué en suelos arenosos no se utilizan pendientes muy bajas? Porque entonces el agua la vamos a estar perdiendo en mucha percolación. En un suelo arenoso el agua penetra muy rápido. En pendientes muy pequeñas puede haber encharcamiento en época de lluvia, por lo que conviene disponer de drenaje adecuado. En la cabecera de la faja se suele construir una faja horizontal. A todo lo ancho de la faja con una longitud de 10 metros para poder extender el agua en forma uniforme desde la acequia de abastecimiento. La pendiente transversal debe ser prácticamente nula, aunque se puede aceptar una diferencia de altura de 5 a 6 centímetros entre dos bordos consecutivos. Una variante del riego por fajas es el riego por acequias en contorno, que se utiliza cuando la pendiente es muy pronunciada, como ocurre en zonas de montaña. Aquí las fajas son transversales a la pendiente, no longitudinalmente, sino que transversales a la pendiente. Entonces se tiene una acequia y lo que se hace es hacerle una tapada a la acequia, y entonces el agua se desborda sobre la acequia y se viene mojando toda una faja de terreno hasta donde está la siguiente acequia, hasta la parte de abajo donde está la siguiente acequia. Se construyen acequias siguiendo ligeramente las curvas de nivel y se hace rebosar el agua sobre ellas para mojar la faja comprendida entre dos acequias consecutivas. El agua sobrante de cada faja se recoge en la acequia situada en el nivel inferior. Y o sea que por escurrimiento no hay muchas pérdidas porque el agua se está reutilizando. Ancho y longitud de las fajas. El ancho de las fajas viene condicionada por la pendiente del terreno y el ancho de la maquinaria. Las fajas deben tener la mayor longitud posible siempre que se obtenga una eficiencia aceptable, ya que los costos de implementación y las pérdidas de superficie cultivable utilizadas para acequias de abastecimiento y canales de desagüe disminuyen a medida que aumenta la longitud de las fajas. La longitud viene determinada por los siguientes factores. Velocidad de infiltración. A mayor infiltración corresponde menor longitud.
¿verdad? Porque entonces el agua no llega, no llegaría muy lejos. En suelos arcillosos con baja velocidad de infiltración se puede sobrepasar los 500 metros. En suelos de textura media, la longitud más razonable está comprendida entre 80 y 200 metros. Y en suelos arenosos no se debe sobrepasar los 80 metros. Después vamos a ver una tabla donde te dan las dimensiones de las fajas dependiendo de la textura del terreno. Caudal, a mayor caudal corresponde mayor longitud. Cuando el caudal es escaso, hay que reducir la superficie de la faja en ancho o longitud para poderla cubrir de agua en un tiempo razonable y evitar excesivas pérdidas por percolación en el extremo superior. Como norma general, resulta más barato reducir el ancho que la longitud. Tipo de cultivo: los cultivos que ponen mayor resistencia a la circulación del agua limitan la longitud de la faja. Aunque en cada caso particular habrá que hacer las rectificaciones que exijan las pruebas de campo, se sugieren las siguientes tablas orientadoras. Entonces aquí tenemos normas de diseño según la FAO, para diferentes tipos de suelo, para diferentes pendientes. Tenemos los caudales que se pueden utilizar, la altura media, o sea, las láminas de agua, y tenemos el ancho de la faja y la longitud de la faja en metros. Entonces, como bien se dijo, son tablas que orientan el diseño. O sea, qué caudal utilizar, para qué lámina, en qué tipo de suelo, qué largo le vamos a dar a la faja y qué ancho le vamos a dar a la faja. También tenemos esta otra tabla. Tipo de suelo con diferentes velocidades de infiltración, pendiente, flujo unitario por metro en litros por segundo, altura media de agua aplicada, o sea, la lámina, y ancho de la faja y longitud de la faja. Entonces, estas tablas nos orientan bastante para poder diseñar nosotros nuestras fajas. No son cosas escritas en roca, en piedra, dependiendo de las pruebas de campo o de la experiencia, podemos ir utilizando estos datos. Ensayos para determinar el caudal. Ensayos de campo, pruebas de campo para determinar el caudal. Se determina la velocidad de infiltración mediante un infiltrómetro de anillos o de doble cilindro, que ustedes ya lo saben utilizar. Se determina el caudal máximo no erosivo teniendo en cuenta la infiltración, la pendiente del terreno, las dimensiones de la faja y la lámina de agua a aplicar. El caudal unitario está referido a 10 metros cuadrados de faja y a una pendiente de 5.5%. Y se puede obtener de la gráfica 8.17, y no sé si alguna de las... Vamos a ver si... Tabla 6. Aquí tenemos esto. Esta tabla, si nosotros nos damos cuenta, según la lámina de agua a aplicar, que está en el eje X, y según el caudal para diferentes velocidades de infiltración, ¿verdad? O sea, si tenemos una lámina a aplicar, escogemos esa lámina en el eje X.
¿verdad? Según la velocidad de infiltración y interceptamos una de esas líneas que están ahí y luego nos vamos al eje y ahí vamos a obtener el caudal para 10 metros cuadrados de faja. Caudal unitario desde ahí en litros por segundo para 10 metros de faja. ¿Se entiende? Sí, Digamos, Sí. perdón, digamos que tengo una lámina esta está en milímetros, pongamos una lámina de 80 milímetros, está aquí, se mira la crucita del cursor, está acá. ¿De cuánto dije? Digamos de 50 milímetros, Ah, sí se ve. nos venimos por acá y digamos que la velocidad de infiltración es de 5 centímetros por hora, 5 centímetros por hora. Venimos hasta esta línea de acá, ¿verdad? Y vamos al eje Y, 0.8 litros por segundo por 10 metros cuadrados, ¿verdad? Con la lámina vamos, interceptamos la curva de infiltración, nos vamos al eje Y y ahí encontramos el caudal por 10 metros de faja. Vamos acá. El caudal unitario en 10 metros, caudal total es el caudal unitario por la superficie de la faja dividido 10. Dividimos dentro de 10 para obtener el caudal por un metro y luego lo multiplicamos por toda el área de la faja. Y tenemos entonces el caudal total en litros por segundo. Caudal unitario lo obtenemos entonces de la gráfica. La superficie de la faja, pues ya vamos a tener longitud y ancho. Entonces vamos a saber qué superficie tiene la faja. En suelos uniformes, la cantidad de agua aplicada en cada punto depende del tiempo que ésta permanezca sobre su superficie. Por tanto, para evaluar la uniformidad de riego, se mide el tiempo que el agua tarda en circular sobre cada unidad de longitud. Esto se puede hacer colocando jalones, otra vez, igual que en los surcos, jalones a intervalos regulares de 10 a 30 metros en una línea longitudinal de la faja. Se toman los tiempos de comienzo del riego y llegada a cada jalón, e igualmente los tiempos en que se corta el flujo y se retrocede el agua, o sea, se pierde el agua que está escurriendo. Con las series de tiempo se calcula el tiempo de permanencia en cada punto. Si el tiempo es el mismo o cercano en todos los puntos, se puede considerar que el riego fue uniforme. No sé si me di a entender con esto. Lo que estamos diciendo es que vamos a poner jalones cada 30 metros, 20 a 30 metros a todo lo largo de la faja. Vamos a dejar escurrir el caudal y vamos a ir viendo el tiempo en que llega primero a cada jalón. Y luego vamos a cortar el flujo. Vamos a suspender el flujo y vamos a ir viendo el tiempo en que el agua desaparece en cada marca, cada jalón. Y vamos a plotear esas dos series de datos. Si las curvas nos salen paralelas o aproximadamente paralelas, es porque tuvimos un riego uniforme, ¿verdad? Caudal y tiempo de riego, dice, el caudal viene en función de la naturaleza del suelo y de las dimensiones de la faja.
Como norma general se debería utilizar el máximo caudal que no produce erosión. El tiempo de riego viene dado por la siguiente fórmula. H por S partido 3600 por Q, donde T es el tiempo en horas, H es la altura de agua a aplicar, o sea, la lámina de agua, S es la superficie en metros cuadrados de la faja y Q el caudal. ¿Verdad? Esta fórmula es una modalidad de la fórmula básica de riego, Q por T igual al área por la lámina bruta de riego. Se despeja aquí T y tenemos área por lámina partido caudal por 3.600 para tenerlo en horas. Ya dijimos esto, para regar en faja se recomienda combinar mediante ensayos el caudal y el tiempo de aplicación de tal forma que cuando se haya aplicado el volumen de agua, esta cubra aproximadamente 3/4 de la longitud de la faja. El agua que está sobre la superficie fluye hacia el extremo inferior, completando el riego. De esta manera se puede conseguir una uniformidad de riego aceptable. Aquí tenemos las gráficas que se mencionan. Hay que hacer una corrección por pendiente. Entonces la corrección por pendiente está en esta otra gráfica, ¿verdad? Donde tenemos en el eje X la pendiente y en el eje Y el factor. Para una pendiente de 0.5 el factor es 1. Ahí no hay ninguna corrección. Si la pendiente es más baja, el factor es más alto, según esta curva. ¿Verdad? Aquí tenemos imágenes de fajas, de melgas. El ancho de donde está aquí la persona hasta el otro bordo es la faja y ahí va el agua escurriendo sobre el suelo. Y estas también son fajas, solo que son fajas en contorno. ¿Verdad? Igualmente, riego por regaderas que siguen curvas de nivel. Aquí lo que estamos diciendo es que el agua se desborda de las regaderas para mojar las fajas que están ahí. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, melgas y entonces fajas podremos decir que son lo mismo, ¿no? Exactamente, melgas y fajas bueno. son lo mismo. Uh-huh. ¿Quién hizo la pregunta? Pablo Barrientos, ingeniero. Pablo. Fajas y melgas son sinónimos en esta terminología. Riego por compartimentos cerrados, esta es la otra modalidad. O riego por pozas, también se le llama. Este riego es el que se utiliza para inundar, se inunda el terreno. Si vamos a sembrar arroz, entonces vamos a tener una inundación permanente. Si vamos a sembrar otro cultivo que no tenga problemas de encharcamiento, entonces se utiliza inundación temporal. El terreno se divide en compartimentos, canteros o tablares cerrados, dentro de los cuales se echa un caudal superior a la velocidad de infiltración, quedando el agua estancada hasta que penetra en el suelo. O sea que lo que hacemos acá es rodear el terreno con bordos, haciendo una especie de poza. Por eso es que este sistema también se llama pozas. Rodeamos el terreno con bordos, haciendo una poza, y luego echamos agua en esa poza y la dejamos ahí hasta
que se infiltran, ¿verdad? La separación de los compartimentos se hace por medio de diques o caballones de unos 50 centímetros de altura, sobrepasando en unos 20 centímetros el nivel de la lámina de agua. Al construir los caballones, hacerlos un poco más altos para compensar la altura que se pierde después del primer riego. La anchura de los caballones en la coronación oscila entre 40 y 50 centímetros. Los taludes se construyen con una inclinación de 45 centímetros o más. Eso para que no se caigan, no se derrumben los caballones que van a servir de diques. El agua se lleva a los compartimentos por medio de acequias provistas de compuertas de salida. En ocasiones, algunos compartimentos se alimentan por desbordamientos del agua de compartimentos situados más arriba. Inge, ¿cuál es la inclinación de los taludes que dijo? 45 grados. O sea, Okay. Diques si hablamos de taludes, talud 1. Forma de aplicar el agua. Por inundación temporal se aplica una cantidad de agua equivalente a la dosis de riego y se deja en la superficie hasta que se infiltre totalmente. Cuando el contenido de humedad del suelo se reduce a la fracción fácilmente disponible para el cultivo, se procede a un nuevo riego. O sea que cuando ya se haya consumido la lámina de humedad rápidamente aprovechable, entonces se echa otro riego. El compartimento se encuentra inundado durante un tiempo pequeño según la velocidad de infiltración. Se utiliza en cultivos que toleran bien terrenos encharcados durante algún tiempo, tales como las forrajeras, los pastos, el algodón, el maíz y los frutales se pueden regar de esta manera. Se puede aplicar a cualquier tipo de suelo, aunque en suelos arenosos con baja capacidad de almacenamiento de agua, el tamaño de los compartimentos puede resultar tan pequeño que resulta inconveniente para prácticas de cultivo y solo podría usarse económicamente en explotaciones intensivas de huertas donde se emplea bastante mano de obra. Por inundación permanente se utiliza habitualmente para el cultivo de arroz. Los compartimentos se llenan de agua hasta el nivel deseado y una vez alcanzado continúa el aporte de agua con un caudal inferior, evacuando el exceso en vertederos a otro compartimento situado en un nivel inferior o a un canal de desagüe. ¿Ya? O sea que se llena la poza y se mantiene un caudal pequeño para que no se vacíe, porque acordémonos que es inundación permanente, para que no se vacíe. Y si el agua que estamos echando excede a la velocidad de infiltración, entonces se le hace en un bordo del lado donde va la pendiente un pequeño vertedero para que ahí salga el exceso. Y ese exceso de agua pues va a servir para inundar también la poza que está abajo, ¿no? La inundación permanente requiere suelos arcillosos con baja velocidad de infiltración o terrenos donde la capa freática esté próxima a la superficie, a fin de evitar excesivas pérdidas por percolación profunda y que esto reduzca la eficiencia de riego en niveles económicos. En superficies extensas es necesario reutilizar el agua de los compartimentos para aumentar la eficiencia de riego. Los compartimentos para riego por inundación en arroz deben estar perfectamente nivelados para que el agua alcance la misma altura en todos los puntos de la parcela, ya que la planta requiere una altura determinada de agua en cada estado vegetativo. Ya, es complicado producir arroz por inundación.
¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Tamaño de los compartimentos, dice. El tamaño de los compartimentos ha de ser adecuado para conseguir buena uniformidad, pero depende de la pendiente del terreno, del caudal disponible y de la velocidad de infiltración. La FAO también nos da unas tablas orientadoras de los tamaños. La pendiente condiciona la longitud máxima del compartimento de tal forma que la diferencia de altura de agua entre la parte más alta y la parte más baja no exceda 6 centímetros. Por consiguiente, la longitud máxima en sentido transversal o longitudinal es 6 partido S, ¿verdad? 6 porque esa es la máxima, la máxima diferencia que debe de haber. Entonces, la longitud es en metros y la pendiente está en porcentaje. Las medidas mínimas vienen determinadas por el caudal disponible, ya que es deseable cubrir de agua la totalidad del compartimento en un tiempo relativamente corto. En terrenos arenosos hasta 0.5 horas, en terrenos francos arenosos hasta 1 hora, en terrenos franco-arcillosos hasta 2 horas. ¿Sí? Tiempo para cubrir los compartimentos. El caudal debe ser suficiente para cubrir la totalidad de la superficie en un 60-70% del tiempo requerido para suministrar la dosis de riego. La altura de agua debe ser de 25 centímetros como promedio. En la tabla siguiente se incluyen datos relacionados con el dimensionamiento de los compartimentos, aunque en cada caso deben hacerse pruebas de campo. Aquí tenemos una tabla que nos indica el tamaño que deben tener los compartimentos según el terreno y el caudal. Entonces dice, en un suelo arenoso, un caudal de 30 litros por segundo, el compartimento debe tener 0.02 hectáreas. Si multiplicamos eso por 10,000, nos da 200 metros. Si los compartimentos son cuadrados, hagamos cuentas cuánto nos tendríamos que tener de cada lado para tener 200 metros. $15 por 15 nos da aproximadamente 225 metros. Tal vez 14 por 14, ¿cuánto nos daría 14 por 14? 196. Ahí estamos. 14 por 14 más o menos de cada lado nos daría un compartimento de 200 metros cuadrados. Pero si el suelo es franco, tendríamos un compartimento hasta de 600 metros cuadrados. Si el suelo es franco arcilloso, una poza de 1,200 metros cuadrados. Y si es arcilloso, 2,000 metros cuadrados. 2,000 Esos datos, ingeniero, para ¿qué manda? los datos que estás diciendo, para dónde se aplica, es que me perdí en esa parte. ¿Cómo así? ¿Para dónde? Digamos, los 200 metros, ¿a qué se refiere? 200 metros es un tamaño de un compartimento en un suelo arenoso con 30 litros por segundo. ¿Sí? En un suelo arenoso con 60 litros por segundo, el compartimento puede tener 400 metros cuadrados. En un suelo arenoso con 300 litros por segundo puede tener 2,000 metros cuadrados. O sea, esta tabla nos da una orientación del tamaño de los compartimentos en los diferentes suelos para diferentes caudales.
¿Me expliqué? ¿Aló? Sí, que Yo pensé que nos habíamos quedado sin audio. O sea que es una pequeña orientación. Forma de los compartimentos, dice, está determinada por la topografía del terreno. Cuando la topografía y la profundidad del terreno permitan una nivelación adecuada, se pueden hacer compartimentos rectangulares o cuadrados de superficie grande. Cuando la topografía es muy ondulada, los bancales o compartimentos se adaptarán a las curvas de nivel, lo cual da lugar a una gran irregularidad en la forma y tamaño de los mismos. Siempre que la topografía lo permita, se debe dar a los compartimentos la forma adecuada con el fin de determinar la longitud para una misma superficie útil de riego. A continuación vamos a ver una imagen en donde tenemos un ejemplo de cómo estos son compartimentos. Miren, si se dan cuenta, son pozas que están rodeadas de tierra, bordos, ¿verdad? El caudal se echa en alguna orilla del compartimento, ¿verdad? Y si ese compartimento, si es inundación permanente, ese caudal se reduce, pero se mantiene para que se mantiene según la velocidad de infiltración del suelo, ¿no? Y cuando hay excesos de agua, eso se reciben aquí en la acequia de abajo y esa nos sirve para regar otros compartimentos. No sé si se logra interpretar la imagen. bien, Inge. Bueno, pues... Sí, ingeniero. Sí, dígame. No, que sí se entiende la imagen. Entonces, jóvenes, con esta clase estamos prácticamente concluyendo los temas del curso. Podemos utilizar, ya que tenemos tiempo, podemos utilizar el tiempo de acá a finales del mes para que ustedes planteen dudas sobre cosas que no hayan comprendido muy bien y pues nos seguimos comunicando ahí a través del chat y pues algunos hasta por teléfono me han llamado. Pablo Barrientos me ha llamado por teléfono. No tengan ustedes ninguna reserva también para hacerlo. Ahí vamos a estar siempre acompañándolos. Ya les dejé ahí una tarea sobre diseño de canales, ¿verdad? Y todos estos temas que hemos visto hasta acá son los que principalmente vamos a evaluar en el examen final. Eso no quita que de repente puedan venir. Como ustedes tienen ahorita clases, vamos a dejarlo hasta acá. Y seguimos platicando. La próxima semana nos podemos volver a conectar. Tal vez a las 8 de la mañana para no se levanten tan temprano, ¿verdad? Y podemos estar platicando todavía siempre de los mismos temas. Así que ha sido un gusto. Claro, ingeniero, gracias. Feliz día. Feliz día. Y que yo solo tengo una duda. Dígame. Las prácticas que ya hicimos, por ejemplo, si no estoy mal, esta semana o la semana que pasó se entregaban 2 prácticas, si no estoy mal, pero no sé a dónde se las subimos, o 2 o 3, no sé. Les voy a poner el link. Entonces, yo me acuerdo que dejamos eso para, digamos, lo del punto de machitez permanente. Me acuerdo que lo dejamos para la última semana de octubre. Sí, fin de mes. Y
Lo del rábano también lo dejamos para la última semana de octubre. ¿Sí? También. Y las Sí. prácticas de velocidad de infiltración, A eso sí, ya tenían que haberlo entregado. pero esas son las que le digo que se entregaban esta semana que pasó, pero no hay, o dónde las subimos. No tienen link. Les voy a poner un link para que la suban a Classroom, porque ahí me permite a mí ir llevando el control de las notas. ¿Está bien, Inge? Doy gracias. Hoy mismo les damos el link. Hoy mismo les damos el link para que suban esa práctica de infiltración. Y también la de capacidad de campo, si no se llama. Sí, también la de capacidad de campo. Estamos entonces, hoy les montamos el link ahí en el chat. Y un gusto, jóvenes. No quiero robarle tiempo ahí al ingeniero Ortiz, ¿no? Sí, Ingeniero Ortiz les toca, ¿va? Sí, sí, así es. Bueno, ahí van a reforzar el tema de los canales. Ahí también él les puede apoyar con los problemas. Bueno, entonces nos seguimos viendo, jóvenes. Hasta luego. Muy bien. Buen día. Buen día.